O encerro dos traballadores no Hospital Provincial é o segundo dos actos de protesta polo peche de camas propostos pola Xunta de Persoal do CHOP, despois das concentracións celebradas onte no mesmo centro e en Montecelo. Dende a entidade critican a falta de comunicación coa xerencia en relación con este tema. Nos hemos enterado a través de los profesionales, ¿no?, de las camas que se van a cerrar y dónde los van a ubicar, cuando nosotros somos los representantes de los trabajadores y debería por lo menos esto informarnos a nosotros primero, como se debe hacer en estos casos, vamos. Sí que es cierto, el cierre de camas sucede todos los años, sí que es cierto que lo estábamos esperando, pero también es cierto, no es menos cierto, que nosotros estábamos esperando que se sentasen con nosotros y dijeran, hablemos, se lo piden, negociemos. Obviamente es insalvable el hecho de que ellos quieren cerrar y nosotros no queremos que cierren, pero entre lo mucho y lo poco siempre hay un medio, y ese medio es lo que le estamos pidiendo que no ha tenido lugar. Este xoves, como todos os meses, a Xunta de Persoal reunirase coa xerencia do CHOP e presentarán o peche de camas como primeiro punto do día. Segundo declarou a presidenta da entidade, Emma Rodríguez, isto resulta insuficiente e insisten na necesidade dunha reunión urxente e específica. Como es habitual, el segundo jueves de cada mes nos toca reunión con gerencia, le hemos puesto de primer punto, le hemos exigido que sea el primer punto y el primer punto de debate, pero es que va con otros 50 puntos más de orden del día para una reunión que va a durar desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Obviamente nos parece más que insuficiente. Nosotros creo que merecemos un poco más de tiempo por su parte, porque son muchos los problemas que hay y no vemos una voluntad más que de escuchar, pero no solo es escuchar, también es solucionar, también es sentarse con nosotros a hablar. Segundo o que pase na xuntanza dos xoves, decidirán os pasos a seguir nas súas reivindicacións.